Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, de veras le agradecemos mucho. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Al fin el gobernador Enrique Peña Nieto propuso a Alfredo Castillo Cervantes como para Procurador General de Justicia del Estado de México en sustitución de Alberto Vaz, la persona que estuvo a su cargo el caso Paulet precisamente. Así es, y bueno, precisamente la propuesta de que fuera una persona del equipo de Vaz, la persona que se encargó de las investigaciones del caso Paulet, generó una gran controversia, por supuesto, el rechazo de partidos como el PAN y el PRD, y de ahí que nosotros quisimos conocer pues el sentir de la población, de la ciudadanía, en torno a Alfredo Castillo. Vamos a ver las opiniones de la ciudadanía. Pues mientras no sea como el procurador que pasó, que no todo lo manipuló, lo puso a... Pienso que es el indicado, salvo que haya otra propuesta, que no ha habido ahorita a la fecha. ¿En el perfil? Posiblemente esa será cuestión, repito, de enfoque para los mandatarios. Ellos tienen la última palabra y ellos son los que deciden. Eso es todo. Tenga o no el perfil, deberían de aplicar lo que es la ley, ¿no? Realmente llegar al fondo de todo lo que pasó, para que se esclarezca y ya nos quitemos de especulaciones, de comentarios, de todo esto que creó esta situación y que al final de cuentas no se consiguió nada, ¿no? Y se quedó igual. No admitimos este veredicto que dio al final el ex procurador de que fue un accidente. Eso es lo que nos hace dudar realmente, ¿no? Porque formaba parte de ese equipo que él formó y que al final de cuentas no entregó un resultado que nos deje satisfechos en cuanto al veredicto que se emitió al final de cuentas. Totalmente contradictorio, digámoslo así. Uno de los casos se quería que se le dio, ¿cómo se llama? Se corrió prácticamente al antiguo procurador por lo mal que actuó en este caso. Entonces alguien que estuvo ahí involucrado dentro de este caso, pues prácticamente sería lo mismo. Bueno, creo que si no ha hecho realmente sus funciones como funcionario, no entiendo por qué tiene que ser que deba ocupar el cargo nuevamente. Ha sido un caso muy sonado el de Paulet, nada más que en realidad yo creo que no sería coherente que él llevara ese tipo de trabajo. No es tanto que pierda la credibilidad, sino que ya tiene otras situaciones que atender. No es tanto el procurador, sino la gente, el personal, ¿no? Que no está capacitado. Siento que la destitución del procurador, del licenciado Alberto Vaz, no fue la correcta, ¿no? No, pues es muy mala decisión porque pues, ahí se ve la corrupción de México. Pues claro que no es coherente porque pues, si estuvieron como 10 veces en el departamento de Paulet y no encontraron nada, pues imagínate si esa gente ineficiente va a ser procurador. Efectivamente sí pierde credibilidad, pero pues eso está en función de quién es el que cree, ¿no? Finalmente hay gente que puede creer cualquier cosa. Pues es que yo considero que no dio resultado mientras estuvo a cargo durante el caso. Entonces, pues yo no le veo caso que sea el nuevo procurador. Sería cometer más negligencias dentro de su periodo. Bueno, la Procuración de Justicia y desde luego la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tienen entre sus principales problemas y retos que vencer es el caso de la ineficacia y la corrupción, pero también existe la falta de credibilidad y confianza ciudadana en ella, como lo reconoció el propio ex procurador en el texto de su renuncia que leyó ante los medios precisamente. Y la verdad es que podemos ver las opiniones de la gente. La verdad es que la mayoría, bueno, por toda la difusión que se dio al caso Paulet, la mayoría lo conoce, la mayoría está enterada, muchos también están enterados de que fue precisamente Alfredo Castillo quien llevó las investigaciones y por eso están en desacuerdo en que él pudiera quedar en el cargo de Vaz, que haya salido el procurador por este caso y que quien llevó ese caso pues se quede, ¿no?, en la Procuraduría. A lo mejor la propuesta para el procurador
es buena, a lo mejor el señor es profesional, es capaz, es todo, pero la imagen que tiene no es esa, la imagen todo lo contrario. Dice, la investigación del caso Paulet no convencieron a nadie, siguen pensándose que se manipularon, que se actuó por consigna, que se le dio carpetazo y que se le dio una salida conveniente a intereses, no a la verdad histórica. Y eso es lo que, para efecto de credibilidad, para efecto de confianza, esto es lo que cuenta, ¿no? Independientemente de las cualidades que pueda tener, ¿no? Por eso se ve extraño que se le propusiera para el cargo. Así es, y la verdad es que la falta de credibilidad que, como tú ya mencionas, existe en la Procuraduría por toda esta corrupción, ineficacia que existe, de que prácticamente no se investigan los delitos, de que prácticamente no hay solución cuando se presentan denuncias, se suma la falta de credibilidad ahora a Alfredo Castillo. Entonces, esto pues es negativo finalmente, gente ya no, o sea, de por sí no cree mucho en esa dependencia, y con esto pues al parecer va a ser menor. Se trata del representante social o abogado, como le dicen muchos también, del Estado de México, una entidad federativa de 15 millones de habitantes. Consecuentemente requería de una persona que tuviera credibilidad, que tuviera prestigio, que hubiera dado resultados antes, y aquí no estamos en ese caso. Por eso a veces extraña mucho pues que se haya optado por alguien que estuvo expuesto a la opinión pública a nivel, la cadena nacional, incluso internacional, y que arrojó malos resultados en una investigación. Así es, porque además los últimos, bueno, con este ya sería es el cuarto procurador del gobierno de Peña, porque estaba primero Alfonso Navarrete, que venía del gobierno de Montiel, después vino Abel Villicaña, después Alberto Basbás, y la verdad es que se había cuidado mucho con los diputados también el hecho de buscar consensos, de manera que el procurador fuera electo por unanimidad, para que llegara pues con el voto de confianza de la legislatura. Y el hecho de que a este hombre pues lo estén impugnando tanto, finalmente también puede generar mayor desconfianza, menos credibilidad, ¿no? Desde luego llega con mucha debilidad, porque lo importante era que obtuviera el respaldo unánime de toda la sociedad y también de las fuerzas políticas que representan al Estado de México en el Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados. No fue así precisamente porque de entrada se suponía que otra persona, ¿no? Y además, bueno, la verdad es que las críticas también no son gratuitas, no es algo que se esté politizando. Me parece que aquí finalmente el gobierno también sabía perfectamente, cuando envía esa propuesta, las reacciones que iba a haber entre la oposición y entre la misma gente, el hecho de que no les iba a agradar nada que a alguien del equipo del procurador que renuncia por un caso tan escandaloso se mantenga en el cargo e incluso ocupe el cargo del que dignamente pues renunció. Sí, claro, yo creo que nadie discute la facultad del gobernador de nombrar a quien quiera en los cargos, pero creo que no haría mal a su propia imagen y a la propia Procuración de Justicia que se hubiera cuidado más y que se hubiera escogido una persona que de entrada tuviera el consenso de toda la fuerza política y también de la sociedad. Sí, la verdad es que quedan muchas dudas, y sobre todo la percepción de que existen muchos abogados en el Estado de México, muchísimas opciones y posibilidades de tener un mejor procurador. Yo creo que aquí lo que se trata ahora es que responda con hechos el nuevo procurador, que se reivindique y se legitime con resultados, pero a corto plazo. La verdad es que queda muy poco tiempo, es muy difícil el reto que se enfrenta en la Procuraduría, porque bueno, al gobierno de Enrique Peña le queda poco más de un año y no hay quizá mucho por hacer también, ¿no? Y además no se está saneando estructuras, no se están cogiendo personal en función de su perfil, sino más bien, alguien nos decía por ahí, un abogado conocido, que parece que la Procuraduría está convertida en refugio de políticos que no encuentran acomodo en otras partes. Eso es muy lamentable, porque bueno, el trabajo que hace la Procuraduría es muy importante y muy cercano a la gente, pero lamentablemente no responde, durante muchos años ha sido así, no ha respondido a las expectativas, no ha respondido a la confianza de la gente, y difícilmente lo va a hacer en tan poco tiempo. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos.